אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל... Ok, shalom a todos. Soy Josefina, que estoy haciendo una sustitución momentánea mientras regresa el Rav, que vendrá dentro de 15 minutos. Y como siempre, pues vamos a empezar leyendo un poquito del texto que tenemos. En primer lugar, espero que todos los presentes tengan el libro de Kabbalah y Meditación para las Naciones del Mundo, ya que todos los que estén formalmente inscritos a este curso ya saben que lo reciben gratis. Si a alguno le falta, dentro de 15 minutos, cuando me releven del cargo, pues rápidamente se lo envío. Shalom Gardenia, qué alegría contar contigo. Y Amalia, por fin. Por fin puedes entrar desde el principio. Bueno, es que a veces el wifi nos gasta algunas pasadas. Siempre al mando del barco. Al menos en esta clase ya se ha tomado por costumbre. Ok, Alexandre, pues te voy a poner el email al que me tienes que escribir: cursosgaleinai@gmail.com. Escríbeme y ahí ya te informo de todos los detalles y arreglamos el tema de la inscripción y del libro y demás. Muy bien, vayan abriendo el libro los que lo tienen o abriéndoselo en pantalla los que lo tengan en el ordenador. Vamos a ver, voy repasando. Alexander, pues tú eres nuevo, ¿verdad? Pues nada, me escribes y ya nos ponemos al día. Bueno, ¿tienen todos el libro a mano? Ah, Caleb, que ya mandaré el libro dentro de 15 minutos, más o menos. Cuando regrese el Rav ya quedo yo libre y ya hago las gestiones pertinentes. Muy bien, pues... eso quería yo comentar. Es que me dice el Rav que teníamos que empezar por el primer capítulo. Yo no sé si se refiere a la introducción o si se refiere a la nota del editor. En fin. Ok. ¿Alguien sabe exactamente en qué punto nos quedamos la semana pasada del libro? Aquí llega Luis Enrique, este es mi grumete. Bueno, ok. Vamos allá. De todas formas, para ir haciendo tiempo, voy a leer la introducción, la nota del editor, que está en la página 9, y así vamos leyendo y nos vamos entrando en materia hasta que llegue el Rav dentro de unos minutitos. Correcto, entonces vamos a empezar por el principio. Como además hoy tenemos algunos invitados nuevos, pues sirve muy bien la introducción. Shalom Jenny, qué alegría verte. Me da alegría ver a todos. Lo que pasa es que cuando hay personas a las que ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, pues da alegría verlas. Muy bien. Ok, pues entonces les ruego que abran el libro por la página 9. Los que no lo tengan, que me den el toque en el email y se lo envío dentro de 15 minutos. Y vamos a empezar entonces. ¿Están listos? Al de cursos Galeinai, al mío, de los cursos, ¿vale? Para haceros llegar el libro a los que estéis inscritos formalmente en la clase. Luego hoy habrán invitados, que son invitados porque hoy ha sido una clase de promoción abierta, para que puedan conocer nuestros cursos y ver si les gusta, si les interesa, si les apetece venir. Ok, entonces, como no me ha quedado claro el tema, decido yo. Vamos a abrir por la página 9, que el 9 es un número muy bonito. Y vamos a leer la nota del editor, que si no me equivoco es una pequeña introducción a todo lo que estamos estudiando. Ok, y comienzo a leer. ¿Están listos? ¿Se me oye bien? ¿Grito demasiado? ¿Más fuerte? ¿Más bajito? Ok.
Estupendo. Pues vamos a empezar. El Rabí Israel Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico que produjo un renacer de la espiritualidad judía hace unos 300 años, dijo que las leyes de los Benei Noach crean un nexo de responsabilidad entre el pueblo judío y las naciones del mundo. En nuestros tiempos, el Rebbe de Lubavitch llevó las leyes de los Benei Noach a la vanguardia de nuestros esfuerzos por traer la paz y prosperidad definitiva al pueblo judío y al mundo entero. Una y otra vez, el Rebbe explicó que el mundo está preparado para aceptar la responsabilidad de estas leyes y de renovar el pacto realizado entre Noach y el Todopoderoso después del diluvio, como leemos en Génesis. Las leyes de los Benei Noach no son otra religión que los judíos tratan de que los no judíos se animen a aceptar. De hecho, no son para nada una religión, sino más bien una estructura para crear un mundo mejor, una humanidad mejor, basada en la unión de la que todo ser humano puede disfrutar con su Creador. Aunque a primera vista son cuestiones técnicas, en general, el pacto de Noach está basado en principios cuyo valor e importancia para crear una sociedad justa y moral son fácilmente reconocidos por la mayoría, si no por todos los pueblos del mundo en nuestros días. Pero los principios de estas leyes son diferentes de cualquier conjunto de leyes racionales que puedan ser legisladas por una corte legal de la actualidad, porque fueron legisladas por el Creador mismo y entregadas a nosotros como la base para su relación con la humanidad en general. Fuera de esos aspectos positivos, el renacer espiritual que experimenta el mundo hoy va produciendo lo que se perfila como un choque de civilizaciones, cuyo final no puede ser previsto. En lugar de incentivar la paz, la comprensión y la tolerancia, las diferentes actitudes y denuncias que respecto al Creador proponen cristianos y musulmanes están amenazando causar una tremenda confusión. Este es exactamente el tiempo para que el pueblo judío cumpla con su misión como pueblo elegido por Hashem y junto con los no judíos que ya han abrazado y se han comprometido con las leyes de los Benei Noach, se aboque a propagar el mensaje de estas leyes y ofrecer esperanza en la forma de un pacto verdaderamente universal entre el hombre y Hashem, de una nueva era que puede emerger sobre todos nosotros. El Rebbe de Lubavitch grabó sobre sus hermanos y hermanas judíos la necesidad y obligación de ser receptivos a las necesidades espirituales de los no judíos, llegando hasta sus corazones con verdad. Así, la mayoría de los centros de Chabad Lubavitch están procurando enseñar a los no judíos cómo ser Benei Noach, al tiempo de conectarlos con la autoridad de Torah de cada localidad para propiciar su crecimiento continuo y feliz. De acuerdo con el Rebbe, llevar las 7 leyes de los Benei Noach al mundo gentil es uno de los esfuerzos más valiosos para todos los judíos. En una carta escribió: el hasidismo contiene enseñanzas no solo para el pueblo judío, sino también para los no judíos, por cuanto que expone y explica los 7 preceptos de los Benei Noach desde una perspectiva novedosa, mística y lúcida, arrojando luz en todos sus aspectos. Cierra comillas. Por cierto, ya que el reciente despertar religioso ha tomado una naturaleza predominantemente espiritual, sentimos que se ha creado un espacio y una necesidad por este libro acerca del pacto noágida, en que resaltan los aspectos activos y vitales de nuestra relación con el Creador. El singular talento que el rabino Ginsburg ha compartido a través de varias décadas con nosotros es su dominio sin igual de la tradición místico-espiritual de la Torá. Por lo tanto, este volumen toma una perspectiva especial de estas leyes y busca revelar la profundidad de sus secretos místicos y la orientación espiritual. A este respecto, entendemos que este libro ocupa un lugar especial y es nuestra esperanza que ha de contribuir al sano crecimiento del movimiento de Benei Noach. Y ya saben que este libro se lo vamos a mandar a todos aquellos que participen en nuestros cursos y que no lo tengan. ¿De acuerdo? Continuamos un poquito más con las palabras de Moshe Genut. Moshe Genut es el rabino que se encarga de siempre grabar todas las clases de Rav Ginsburg, que son en inglés, y transcribirlas al inglés, y va tomando
va depositando todos los conocimientos de Rav Ginsburg al inglés. A su vez, Rav Moshe, cuyas palabras estoy leyendo, le pasa esta información a Chaim Frim, que a su vez se encarga de pasarlo al castellano, y en parte esta es precisamente una de las funciones de la dimensión interior, como la parte en español del Instituto Galeinai. Así que de paso, para los nuevos también los ponemos al día sobre nuestras actividades en general. Bueno, y continúo leyendo. Salom Meira, bienvenida de regreso. Veo que te gusta pasearte como en la clase anterior. Ahora me voy, ahora vuelvo, pero siempre bienvenida. Ok, continuamos leyendo entonces. El contenido de este volumen, que ya digo, recibirán todos próximamente. Los que no lo tengan, me refiero a los nuevos. Escríbanme al email que dije antes. Bien, el contenido de este volumen ha sido producido durante los últimos 10 años. La mayoría del material que se encuentra en los capítulos 1, 3 y 7 fue desarrollado especialmente para este libro. El capítulo 2 se publicó originalmente como un folleto titulado El verdadero monoteísmo, que fue escrito en respuesta a la actividad misionera cristiana. Parte del capítulo 3 y casi todo el capítulo 4 apareció hace unos años también como librillo bajo el título Los 7 principios del servicio divino para los justos gentiles. El quinto está compuesto de varias respuestas a preguntas realizadas al rabino Ginsburg a través de los sitios de internet de Galeinai, dimensiones.org. Por último, el contenido del capítulo 6 fue escrito como material de apoyo repartido a los turistas cristianos que visitaron la tierra de Israel en el año 2000 y como llamado a los líderes religiosos del mundo frente a la visita del Papa a la Tierra Santa en ese mismo año. Siendo que la palabra española Dios halla su raíz, aún sí remota, en el Zeus griego, no nos ha parecido adecuado utilizarla en este texto sagrado. Por consiguiente, en relación a los nombres con los que llamamos al Creador, nos hemos regido por las siguientes convenciones. Cuando aparece la palabra Hashem, el nombre, se refiere al nombre esencial, Havaya, es decir, el tetragramatón. Por otro lado, el Creador refiere a cualquier otro de los nombres del Todopoderoso. En algunos casos, los nombres hebreos, como Elohim, por ejemplo, serán transliterados. En el volumen El universo de la Kabbalah puede encontrar una lista más extensa y completa con la explicación de los nombres y de este proceder. Bien, por último, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer las contribuciones de todos aquellos que comprometieron su tiempo y esfuerzo en la preparación de este libro, entre ellos Yitzhakel, Anís, el rabino Asher y señora, Sara Esther Crisp, la señora Uriela Zagiv y Moshe Wisniewski. Ok, y esto fue escrito por Moshe Genut, pues hace unos 3 años. Muy bien, ¿se ha escuchado todo bien? Y ya que hemos visto y hemos leído la introducción o la nota del editor, de hecho la nota del editor del libro justo es que ahora leamos las palabras del traductor, que es nuestro querido Chaim Frim, que es la nota del traductor y el editor al español. Así que vamos con ello. Y dice: cuando llegue a esta página, quizá las palabras que esté leyendo ya no sean de actualidad. Seguramente las naciones del mundo ya se habrán puesto de acuerdo. Este hombre es siempre un optimista, ¿cierto o no? Bueno, dice, empiezo. Cuando llegue a esta página, quizá las palabras que esté leyendo ya no sean de actualidad. Seguramente las naciones del mundo ya se habrán puesto de acuerdo y salvado las diferencias que los enfrentaban, y la paz y la verdad reinen en un mundo sin hambre, enfermedad, odio ni violencia. Lo dicho, es nuestro Rab. El Mashiach ya habrá traído la redención final y verdadera, y la luz infinita de Hashem estará iluminando cada rincón del universo, cumpliéndose las palabras del profeta, y la tierra se llenará del conocimiento de Havaya como las aguas cubren el mar. Sin embargo, en estos días del mes de Tevet de 5769, o sea, enero del 2009, el pueblo de Israel se ve enfrentado a la lucha por la permanencia física en su tierra y la supervivencia para seguir trayendo la luz de Hashem a los pueblos del mundo, que nos miran atónitos en medio de sus propias tribulaciones. Como nos enseña el Rebbe de Lubavitch, esta gran oscuridad son los dolores del parto del Mashiach. Es el nacimiento de una nueva era, donde se transforma la última generación del exilio en la primera de la redención. Estas palabras las repite mucho Chaim Frim. Nuestro empeño por llevar las enseñanzas del rabino Ginsburg a todas las personas de habla hispana tiene por objeto contribuir al logro de esta nueva realidad. Creemos que todas las personas del mundo deben conocer la Torá y su dimensión interior, la verdadera Kabbalah y el Hasidut, comprendiendo que la Torá es la voluntad del Creador y su legado para el pueblo judío y la humanidad toda. Podríamos cambiar las espadas por arados y las lanzas por azadas.
Ha llegado el momento de que todas las naciones del mundo conozcan el pacto del arco iris que realizó Hashem con Noah y sus hijos, tal como nos relata la Torá. En ella están las instrucciones para vivir en armonía con el Creador, el mundo que nos rodea y con nuestra alma. Quiero agradecer a todos los que colaboraron para que este libro se haga realidad, a su esposa, Lili Rivka, por la disposición incondicional y su paciencia infinita, que yo puedo dar fe de ello, a Esther Bronstein de Ashot, Israel, por la revisión y sus consejos oportunos, a Joseph Pionotero de Colombia por su empeño y aporte financiero, y a muchos otros que nos impulsan a seguir adelante. Pedimos al Todopoderoso que nos bendiga con su gracia divina, para que sea una traducción fiel de las bellas enseñanzas del rabino Ginsburg, y que esta obra cumpla su objetivo de acelerar la llegada de la redención final verdadera con el Mashiach Ya. Con bendiciones desde la tierra de Israel, Jaim Matesfrim, 27 de Nisan de 5769, Rehobot, Israel. Qué bueno están las palabras de nuestro Jaim Frim, editor y traductor del libro en español, La Kabbalah y Meditación para las Naciones del Mundo. Ok, así sea. Amén. Ken Yehi Ratson. Ok, me sopla un pajarito que el rabino está a punto de entrar. Entonces, quiero aprovechar antes de que él venga, aunque a lo mejor quiere hacer el anuncio él, pero bueno, por si acaso, decirles que la esposa de Jaim Frim ha creado un grupo que se llama Refuah Shelema y que estamos pidiendo, que las personas que sean de Facebook y les apetezca unirse, ahora, en cuanto suelte el micro, les escribo el link correspondiente para que puedan apuntarse. Se trata de un grupo llamado Refuah Shelema con la intención de que entre todos podamos lograr llegar a leer el libro de Teilín completo cada día. Es decir, que ahora les aviso que si se apuntan ahora, aún están a tiempo de elegir salmo. Yo me elegí el 121, espero que me lo hayan reservado. Y en todo caso la idea es esa, que cada día el libro completo de Teilín sea leído por nuestro grupo, y así no solo podemos colaborar haciendo esta tefila tan importante y tan poderosa, sino que también cuando nosotros tengamos a alguien que esté necesitado de salud, podemos pedirle al grupo que pida por nosotros, por las personas que necesitan salud, que estén cerca nuestro. Pues Rosa, pues lo mismo, hay que animarse a lo del Facebook, tú sabes, hay gente que le tiene su miedo y es comprensible porque tal como van las cosas, pero bueno, si le tenemos miedo a todo, al final no podríamos salir a la calle. En definitiva, que bueno, mira, yo me apunté a Facebook con la idea también de ayudar en las cosas del grupo, y lo que hago es que no publico nada muy personal. ¿Ves? Otra alma. Bueno, pero sí, ya te hablé mal un día. Es muy sencillo, uno se apunta y no comparte nada, pero al mismo tiempo ya puede estar circulando por esa autopista, entonces es interesante, con no llegar a las horas punta y todo ese rollo, para no llevarse jaleos, ¿sabes? Puedes configurarlo. Bueno, atención, tenemos nuestra experta en Facebook, que acaba de ser fichada, Jenny Ciancaglini, que, ¿verdad que se ofrece voluntaria a echarme una mano para explicar a las nuevas personas que se animen? Los cuáqueros. Cierto. Fenómeno. Pues entonces, mira, todas las personas que se animen a darse de alta en Facebook, aunque solo fuera con la idea de participar en este grupo, que es una labor muy importante y sobre todo muy poderosa, no llegamos a saber la importancia que tiene, pues ya por eso se tienen que animar. Ok, la dirección de Facebook ahora mismo la publico porque me parece que ya me están arrebatando el micro. Venga, muchas gracias, Josefina. Chao, chao. Muchos de ustedes no estuvieron en la clase anterior. Te agradezco por tu profesionalismo y tu entrega. Verdaderamente necesitamos muchas personas como tú que se acerquen y pongan toda su colaboración con Mesirut Nefesh, con entrega completa del alma y de toda su vida, y además con amor y con toda la sabiduría que tienes. Que Hashem, que Akadosh Baruj Hu te envíe todas las bendiciones que te corresponden para cumplir con tu misión en esta vida, y también
que le mandamos a tu madre una bendición de Refuah Shlema, que no sea nada lo que tenga. Ahora están viendo la imagen de una Idvadut, mejor dicho, de una clase del Rav Ginsburg que fue este martes en su casa. En la clase anterior se veía un poco mejor, no sé por qué en este momento la visión es medio de baja calidad, pero de todas maneras espero que ustedes disfruten de esto. Hemos grabado con el celular algunos nibunim que se han cantado allí. Ustedes saben que en esta época de que se cuenta el Omer, nosotros no escuchamos música instrumental, aunque recibimos noticias de que nibunim hasídicos se pueden escuchar instrumentalmente, pero de todas maneras, como tenemos la voz exquisita del Rab que canta los nibunim y acompañados por su hasidim, aprovechamos esta oportunidad para hacerles llegar este motivo de inspiración mental y sentimental, espiritual, que son los nibunim de Chabad. Ahora van a escuchar el nibun Shamil, que como les decía en la clase anterior, en una clase explicamos cuál es, de qué se trata, y si Josefina todavía está con nosotros y no fue a ver a su madre, le pediría que busquen el material de estudio de la clase de Kabbalah, donde está el link donde está explicado lo que es este nibun, y también hay una versión instrumental. El nibun Shamil, creo que está en el material de estudio. Mientras tanto lo vamos a escuchar.
Bueno, espero que les haya gustado, a pesar de que no tiene la calidad de grabación de un CD normal y tampoco es un video normal, no tiene la calidad de una persona, un cantante profesional. Sin embargo, tiene la fuerza y el sentimiento de la gente que se sienta alrededor del Rab, como está escrito que tenemos que sentarnos en el polvo del suelo del Talmid Jajam para recibir su sabiduría. Les quería transmitir un poco cuál es nuestra sensación cuando estamos allí. Ustedes ven una casa muy simple, con muebles originales de cuando él se casó, la mesa, las sillas, las estanterías, las bibliotecas llenas de libros muy antiguos, libros que fueron estudiados uno por el Rab, y no solamente estudiados, sino que él guarda en su memoria, dentro de sí, cada una de las palabras que están allí escritas. Y cada uno de nosotros, cuando estamos allí, sentimos la presencia de HaKadosh Baruj Hu aquí en la tierra. Sentimos que Él está ahí con nosotros, dándole la sabiduría al Rab para que sea transmitida la palabra, y en la medida de nuestras muy estrechas posibilidades, tratamos de transmitirle a ustedes todas las maravillas que Él nos transmite. Este fue un shiur, una clase de 5 horas más o menos, desde las 8 hasta la 1 de la mañana. Y como ustedes vieron, hay 2 personas que están escribiendo todo lo que él dice en la computadora, palabra por palabra. Falta una más que es el traductor al inglés, que también va con su computadora y va traduciendo en el momento las cosas del Rab al inglés. Yo no tengo esa capacidad de escribir y entender y traducir al mismo tiempo, así que a medida que voy recibiendo el material escrito, lo voy traduciendo en la medida de las posibilidades. Pero esta clase que él dio son más o menos 25 hojas escritas en forma bien compacta, hojas de Arba, hojas de Word que en hebreo, que para traducirlas, con todas las explicaciones para que lo entienda una persona común, eso es fácilmente tema de uno o varios libros.
Y más todavía, el Rab hace más o menos 40 años que está dando clases. Desde que empezó a grabar sus clases tenemos aproximadamente 15.000 tapes, que eso representa, no sé, 20.000, 30.000 horas de grabación, con información con palabras de Torah que escasamente se repiten, siempre está dando cosas nuevas, y más en los últimos tiempos, que él, sobre la base que él sembró de toda la sabiduría que él reveló todos estos años, y basándose en todos los sabios de la Torá, empezando por todos los Rebbeim de Chabad y de los otros Hasiduyot y de la Gemara y el Talmud y el Shulchan Aruch y los libros de Kabbalah, el Arizal, Rabbi Moshe Cordovero, el Sefer Yetzirah y por supuesto el Humash, la Torá, los Nevi'im. Cada cosa que habla la basa en psukim de la Torá, psukim que él sabe sin tener que leer en el libro, y en cada una de las clases nos da gematrios de las palabras y de las cosas. Todavía no hemos mandado la página de esta semana, pero vamos a mandar la primera parte de una clase que él dio en Elul del año pasado, antes de Rosh Hashanah, con todas las gematrias ordenadas y con distintos psukim de la Torá, versículos de la Torá que tienen que ver con las distintas sefirot y explicaciones sobre lo que es el año 5770, y con todos los versículos en la Torá y frases y palabras que tienen esa gematria. Una vez yo le pregunté cómo tengo que hacer, qué programa de computación o qué libro tengo que estudiar para poder obtener toda esa información. Él me dijo: en la Torá no hay computadoras, no hay fórmulas mágicas, hay que estudiar, y a Kadosh Baruj Hu te ilumina. Entonces, por un lado, la felicidad de estar frente a ustedes, tratando de transmitirles esas palabras, y por otro lado la impotencia de no poder darles todo lo que el Rab nos da a nosotros, tanto en forma de enseñanza como de ejemplo de vida y de cualidades y de comportamiento. Bueno, vamos a continuar. Creo que Josefina ha leído la introducción del traductor. No sé si han leído la nota del editor, que está antes de la nota del traductor que escribimos. ¿También la leyeron? Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. Quería que, antes de seguir leyendo, decirles dos o tres cositas. Estamos con distintos proyectos que queremos llevar a la práctica. Uno de ellos, con respecto a estos cursos, poder transmitir algunas de las clases durante la semana desde lugares sagrados dentro de la tierra de Israel. Incluso si vamos a empezar a hacer seminarios fuera de la tierra de Israel, en el exterior, clases y visitas, también llevar nuestra cámara y hacer transmisiones desde el lugar donde estemos, para que todos ustedes puedan compartir también. Entonces necesitamos reunir el dinero para comprar una computadora portátil con todos los sistemas que se necesitan, que en total sale aproximadamente 1.000 euros, unos 5.000 shekel, o algo de 1.400, 1.500 dólares, no sé cómo está el cambio ahora.
Entonces contamos con la colaboración de todos ustedes. Pueden comunicarse con Josefina para ver cómo enviar lo que puedan aportar, y pueden entrar a la página nuestra donde están las donaciones y desde allí enviar el aporte que ustedes pueden hacer a través de tarjetas de crédito. Y esto va a ser en beneficio de todos nosotros y sobre todo de el trabajo que nos encomendó a Kadosh Baruj Hu de traer la redención definitiva y verdadera ahora mismo, mamash, como nos dice el Rebbe. Entonces, como siempre empezamos las clases, vamos a tomar nuestra alcancía de Tzedaká y vamos a poner dentro monedas o billetes, se aceptan cheques, tarjetas de crédito, y vamos a decir: grande es la Tzedaká que acerca la redención, la redención salva de la muerte. Todo lo que se pueda. En estos últimos momentos del exilio y los principios de la redención tenemos que actuar, como decíamos en una de las clases anteriores, Lechatchila River, como dijo el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad. El mundo se comporta de tal manera que cuando quiere hacer algo, primero empieza por abajo, por la forma normal de hacerse, y si no se puede hacer por abajo, entonces salta por arriba. Cuando uno quiere atravesar un obstáculo, primero se trata de llegar al lugar y pasar por abajo, y si no se puede, se trata de saltear para atravesar el obstáculo. Pero yo digo, dice el Rebbe Rashab, yo digo que hay que hacer Lechatchila River, de entrada por arriba, sin perder tiempo en tratar de hacer las cosas en forma muy... es una expresión que tiene muchos significados, pero en general las cosas buenas de este mundo, buenas en el sentido de Kedushá, de santidad, necesitan un trabajo, un esfuerzo tremendo. Y cuando uno trata de ir por los canales comunes con que se hacen todas las empresas, generalmente no funciona. Entonces, si uno piensa y medita cómo hay que hacer para realizar determinadas acciones, como para llevar la Torá a todos los pueblos, para que exista paz en el mundo, para que las personas sean mejores, se refinen, para hacer acciones de bondad, de hacerle llegar a las personas cosas buenas. En general son tal la cantidad de obstáculos que si nos ponemos a pensar para hacerlo de una forma normal, nos vamos a decepcionar y nunca lo vamos a llegar a hacer. Entonces el Rebbe dice Lechatchila a River, de un principio hay que saltar el obstáculo por encima, hay que atravesarlo de un salto, sin tratar de buscar caminos o callejuelas que nos lleven por lugares que no conocemos. Nuestro camino está conectado con la Kadosh Baruj Hu. Él es el que nos guía, el que nos lleva por donde tenemos que ir. Entonces, si vemos que las cosas de este mundo nos están molestando, simplemente le tenemos que pedir a Él: por favor, a Kadosh Baruj Hu, ayúdame, porque quiero hacer esto en aras de tu nombre, quiero hacer lo que me estás pidiendo, y Él es el motivo de que tú me has traído a este mundo, que has puesto esta alma dentro de mí. Y entonces ir de frente y hacerlo, sin mayores contemplaciones con el Yetzer Hara, con el alma animal, que siempre nos trata de convencer que no se puede. Lechatchila River. Entonces, esa es una de las cosas que quería comentar. La segunda, vamos a continuar esta clase
con las preguntas que ustedes quieran realizar, ya sea de lo que han leído en la primera parte, si hay algún tema que quieren analizar, o de las cosas que estudiamos en las clases anteriores hasta ahora, y para que pierdan para que se calienten y pierdan el frío de estar sentado frente a una computadora escuchando y tomen una posición activa e intervengan, vamos a decirle Lejaim. Ya habíamos dicho la brajá en la clase anterior. Si ustedes no han dicho brajá y quieren decir Lejaim tomando una bebida que no sea vino, pueden decir bendito eres tú, Dios del universo, que hizo todo con su palabra. Lejaim. Entonces, queda a su disposición para contestar las preguntas que ustedes quieran. Mientras tanto, vamos preparando nuevamente el libro de Beinei Noach para continuar con su estudio. No lo hemos estudiado de acuerdo al orden de los capítulos, hemos empezado por el medio y ahora estamos retomando desde el principio para poder seguir el orden nuevamente. Hemos leído la nota del editor, la nota del traductor y del editor al español, y entonces vamos a continuar con la introducción que está en la página 15, para que todos se ubiquen. En la página 15 está la introducción que dice las joyas de la corona, y que, si mi memoria no me falla, todavía no lo hemos estudiado. ¿Es verdad? Los que nos siguen desde el principio de las clases creo que nos pueden confirmar que esta parte del libro todavía no la hemos estudiado. Y si la hemos estudiado, siempre es bueno repetir, porque siempre surgen detalles nuevos que se pueden explicar. Dicen los Jajamim que en la época de los antiguos, hace muchos años, todo se estudiaba, los grandes Jajamim estudiaban las cosas 100 veces, y que esa es la forma tradicional de estudiar 100 veces cada una de las cosas, y para poder refinar las cualidades de la persona tiene que salirse de su propia naturaleza, salirse de su vida rutinaria y agregar un poco más. Entonces, cuando la persona estudia 100 veces algo, eso no se llama que hizo Avodat Hashem, no se llama que hizo servicio a Dios o que trabajó para Dios, como decíamos en la clase anterior, lo que es un Sheliach, el enviado de Akadosh Baruj Hu, que trabaja sirviendo a Dios. ¿Qué significa servir a Dios? Cuando uno hace las cosas de acuerdo a su propia naturaleza, de acuerdo a sus instintos, en realidad no está haciendo ningún trabajo especial, está haciendo las cosas tal como él nació para que las haga. Pero si la persona estudiaba 101 vez, eso ya era salirse de su estándar, de su costumbre, y significaba un esfuerzo. Y a eso se llama un verdadero servidor de Dios, aquel que va por encima, y cuando él se acostumbró a decir las cosas 101 vez, iba a las 102 y 103 y así. En nuestra época no creo que haya muchas personas que estudien las cosas 100 veces, entonces
nosotros que estamos acostumbrados a leer libros y como todas las cosas descartables que hay en nuestra época, leemos un libro y nos acordamos qué lindo que fue y ya pasamos al siguiente y al rato ya nos olvidamos. Cuando estudiamos, ya prestamos un poco más de atención y tratamos de entender y recordar lo que estamos estudiando y leemos 2, 3 veces y tratamos de profundizar 4, 5. A veces, como sucede con el Tanya, que el Tanya lo leemos cada año, entonces después de 20, 30 años lo hemos leído 30 veces, el Tanya, el Humash, que lo volvemos a la Torah la leemos todos los años. Entonces una persona que llega a los 100, 110 años puede ser que lo haya leído 100 veces, pero en realidad el que cumple verdaderamente, en nuestra época, si leemos 3, 4, 5 veces, entonces la persona que está acostumbrada a leer la Torah y estudiar una vez, que lo lea 2 veces, y si lo lee 2 veces, que lo lea 3. Y entonces eso va a hacer que se lo considere un servidor de Dios. Y un servidor de Dios, es verdad, Alma, las tenemos que estudiar muchas veces, pero ¿cuántas veces las estudiamos en realidad? La estudiamos en la medida que podemos. Bueno, Lejatjila River significa estudiarlo por encima de nuestra capacidad. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente también es parte del mundo que tenemos que refinar. Y también dentro nuestro tenemos esos escollos que nos impiden avanzar en el servicio a Dios. Entonces tenemos que prepararnos para leer una y otra vez cada tema, y cuando uno lo perfecciona ya pasa a ser parte de él. Eso se llama llevar la palabra de Dios dentro del corazón. Cuando uno habla y las cosas que dice son cosas de Torah, cuando espontáneamente no tiene que hacer ningún esfuerzo, como decía antes el Rab Ginsburg, él está sentado allí 5 horas transmitiendo su sabiduría y combinando las cosas que ya escuchamos con cosas nuevas para que volvamos a verlas desde otro punto de vista y con una nueva profundidad. Entonces él está constantemente sirviendo a Dios, está sacando de dentro suyo esas cosas que surgen en forma espontánea de él, y que una vez explicamos que el cuerpo es un instrumento para que se exprese el alma. Pero como todo instrumento tiene sus limitaciones, y si el instrumento no funciona bien, no solamente que no expresa el alma, sino que lo expresa en forma distorsionada. Y a veces una persona, cuando ve una expresión distorsionada de lo que es la realidad, de lo que es la verdad que hay dentro, entonces hasta rechaza eso que ve. Entonces uno de los trabajos que necesitamos hacer como seres humanos es justamente refinar esas fuerzas del alma, ese instrumento que es el cuerpo, que comprende el pensamiento, el habla y la acción, refinarlo a través del estudio de la Torah, para que vaya saliendo toda esa influencia que recibimos durante todos los años que estuvimos alejados, que se vaya reemplazando por nuevas influencias, esta vez de parte de la Torah. Porque la Torah es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, y si la leemos en la lengua original, en la lengua sagrada, nos contactamos con el idioma con que Dios creó y creará el universo a cada instante. Como explicamos en la clase de Tania anterior, los que no estuvieron, los invito a pedirle a Josefina que les dé acceso a la clase,
Veo que la mayoría de ustedes estuvo. Ok. Entonces, no sé si me perdí alguna pregunta de ustedes. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el libro. Después de las notas de los traductores y editores del libro, creo que tiene una idea de cuál es el motivo por el cual fue escrito. Este libro fue escrito a partir de las enseñanzas de Rav Ginsburg y adaptado por Moshe Genut, una de las personas que están sentadas allí. Es justamente ese que faltó, que les decía antes, que él escribe las cosas del Rav traduciéndolas en el momento al inglés. Bueno, comencemos con la introducción en la página 15, que se llama Las joyas de la corona. Sin lugar a dudas, los 10 mandamientos constituyen el documento religioso más famoso del mundo. Su nombre original, Aseret Adibrot, significa, en realidad, las 10 aserciones, o acaso los 10 artículos. Su estructura en 10 módulos podría hacernos creer que solo 10 de las mitzvot o preceptos de la Torá que el texto de los 10 mandamientos alude a las 613 mitzvot en su totalidad. Aquí hay una pequeña falla de traducción que me estoy dando cuenta ahora. Las 10 aserciones en realidad son los 10 dichos con que Dios creó el mundo en los 6 primeros días de la creación. Generalmente hay una confusión en la gente cuando habla de los 10 mandamientos y las 10 aserciones. Los 10 mandamientos se refiere a las 10 Aseret Adibrot, como dice aquí, que Moshe Rabbeinu recibió en el monte Sinaí, que generalmente están simbolizadas por las 2 tablas de la ley. En cambio, 10 aserciones significa las 10 dichos, y eso generalmente se refiere a las 10 dichos que dijo Dios en los 6 primeros días de la creación, sea el cielo, sea la tierra, sea la luz, sea la oscuridad. Son 2 cosas que están relacionadas íntimamente, pero que en la Torá son 2 cosas diferentes. Uno es estas 10 aserciones que, como estudiamos justamente en la clase anterior, son las palabras que HaKadosh Baruj Hu dice constantemente para que las cosas sean. No solamente fueron dichas en esos 6 días primeros de la creación, sino que la creación es un acto constante, es un acto permanente que HaKadosh Baruj Hu hace ser a todas las cosas que existen, desde los mundos superiores hasta las cosas más bajas de este mundo material. Entonces, aquí vamos a tener que hacer alguna pequeña corrección para solucionar este problema, porque es un problema conceptual bastante importante. Su estructura en 10 módulos podría hacernos creer que solo 10 de las mitzvot o preceptos de la Torá hayan expresión en él. Y sin embargo, enseñan los primeros comentaristas de la Torá que el texto de los 10 mandamientos alude a las 613 mitzvot en su totalidad. El indicio más directo y bello de esto lo hallan en el propio texto hebreo original de los Aseret Adibrot, tal como aparecen en Éxodo 22 hasta 20:13, donde Akadosh Baruj Hu, donde Moshe Rabbeinu
le transmite al pueblo de Israel lo que Akadosh Baruj Hu reveló en el monte Sinaí. Y estos 10 mandamientos, que generalmente dice yo soy tu Dios y no tendrás Dios frente de mí, en realidad, si ustedes van a leer todos estos 13 o 12 versículos, van a ver que hay más de esas palabras que figuran tradicionalmente en la Torah, en las 2 tablas, donde dice no matarás, no cometerás adulterio. Y por ejemplo, cuando dice no cometerás adulterio, no se refiere simplemente a adulterar con la esposa con una mujer casada, sino que el adulterio se refiere a toda lo que sea el engaño en general. Después dice que cuidarás el Shabbat. Ya que estamos en una clase de Benei Noach con respecto a estos 10 mandamientos, dentro de estos 10 hay mandamientos que son para los judíos, hay mandamientos que no son para los judíos, por lo menos en forma textual. Este mandamiento de Shabbat no está dentro de los 7 preceptos de los Benei Noach. El Shabbat es un precepto que encierra muchas leyes y muchas conductas que el judío debe cumplir y que no fueron ordenadas para el resto de la humanidad. En el cumplimiento de Shabbat hay 39 trabajos que no se pueden hacer y que tienen que ver con los trabajos que se realizaban en el Beit HaMikdash de Jerusalén, en el santuario del desierto, en el Beit HaMikdash de Jerusalén, por los Kohanim, todas las cosas que se necesitaban hacer para construir y para todas las actividades del Beit HaMikdash. Entonces, para construir el Beit HaMikdash hace falta cortar piedras, hace falta pegar los ladrillos, hace falta cortar tela, hilar, hace falta cosechar para hacer el pan, hace falta sacrificar animales, cocinar, prender fuego, hay un montón de cosas y derivados de leyes que se estudian y tratados muy complejos. Entonces, para que la persona pueda cumplir el Shabbat en forma cabal, no es simplemente descansar, como la mayoría de la gente piensa. Dice, yo voy a pasear, me voy a divertir, voy a descansar, dejo de trabajar. Sin embargo, lo que se llama trabajo en la Torá no es lo que nosotros conocemos como el trabajo común de buscar el sustento, porque hay algunas personas como yo que cuando estaban trabajando en realidad siento una felicidad muy grande, incluso aunque esto es algo que no tendría que decirlo, hay veces que estoy esperando que termine el Shabbat para poderme a preparar y trabajar con los temas de la traducción y de preparar los cursos y todas las cosas que hay que hacer. De todas maneras, en Shabbat también estudiamos mucho y escuchamos cosas de los Rabanim y entonces se podría decir que durante la semana la gente que estudia en Shabbat tendría que dejar de estudiar, y sin embargo en Shabbat es el día que más se estudia y en realidad en Israel no tenemos el día domingo para descansar. En realidad necesitaríamos un día de descanso el domingo para recuperarnos de todo el trabajo que hacemos en Shabbat. Pero ya les digo, el trabajo de Shabbat es diferente, es otra cosa, no es divertirse ni salir de paseo, sino que es
como el día de Shabbat es un día que el judío recibe un alma extra dentro de sí para poder conectarse con Akadosh Baruj Hu en forma más profunda, entonces tiene que aprovechar todas esas fuerzas que Akadosh Baruj Hu le da para poder servirlo como corresponde. Eso no significa que para las demás personas, para los demás pueblos, el Shabbat no sea también un momento especial. Es bueno que las personas también dediquen el día de sábado y no el domingo a descansar, porque el domingo es un concepto diferente. Aparte de que está hecho de manera de contradecir al Shabbat. Domingo, supongo que viene Dominis, que es mi amigo Selga, seguramente me va a decir enseguida cuál es la traducción de domingo, pero sería más o menos como el día del Señor o algo así, según vi alguna vez. Y sin embargo, lo que tendría que ser el día del Señor es el Shabbat. Entonces, conceptualmente, el día primero para nosotros tiene que ver con el primer día de la creación. Ok. Y Akadosh Baruj Hu trabajó como si fuera, porque Akadosh Baruj Hu no trabaja, como decíamos antes, no trabaja, ni piensa, ni ama, ni ninguna de esas cosas como hace el hombre. Es simplemente una parábola para poder referirnos a Akadosh Baruj Hu, a las acciones que él realiza, pero lo que él realiza es completamente diferente a lo que se llama realizar o crear o hacer. Ok, gracias Luis, gracias Alfonso. Entonces, las naciones del mundo dedican el día al Señor, el primer día de la semana, que es el posterior al Shabbat. En cambio, el judío aprendió desde la creación del mundo, como está escrito en la Torá, que Dios hizo todo el trabajo de los 6 días y el séptimo descansó. En realidad tampoco descansó el séptimo. La traducción en hebreo se dice Kibo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim Laasot, porque en él Shabbat tiene que ver con Shvita, con dejar de hacer, pero cuando la Torá fue traducida al griego, uno de los cambios que se hizo, que no fue una traducción exacta, fue justamente de lo que es el Shabbat, que Dios, como está escrito en el sexto día de la creación, no creó el Shabbat, porque si no, los que leían esto, los griegos que leían esto, hubieran entendido que él trabajó. Crear el Shabbat es un trabajo. Entonces dijeron descanso. Pero en realidad lo que hizo Akadosh Baruj Hu en Shabbat fue crear el concepto del Shabbat, de ese día en que se disfruta y llega a la compleción. No es disfrutar en el sentido que nosotros llamamos disfrutar, sino inaugurar o llegar a ese momento en que se ve cuál es el objetivo de todo el trabajo de los 6 días de la creación. Entre paréntesis, es como para Kadosh Baruj Hu cada día son 1000 años, entonces esos 6 días de la creación tienen que ver con los 6000 años que llevamos ya realizando esa tarea, y el séptimo milenio va a ser el Shabbat, en que vamos a ver la redención definitiva y verdadera, y allí vamos a entender todas las cosas que hemos hecho hasta ahora y por qué sucedieron,
cuál es el objetivo de estos 6.000 años de la creación. Para entender un poco tenemos que fijarnos justamente en los 6 días de la creación. Y como nosotros ya estamos llegando al Shabbat, tenemos que aprender bien y tenemos que saber bien de qué se trata, de qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que saber cuál es la tarea que le toca a cada uno realizar. Entonces, este trabajo de vivir el Shabbat como un principio de la redención, está escrito que cada Shabbat es una muestra de lo que va a ser el mundo por venir, en la época de la redención, que va a ser todo Shabbat, en el sentido estricto, que no va a haber necesidad de sembrar para obtener alimento, no, como está escrito que era Adán antes del pecado original. Adán, antes de pecar, cuando pecó, fue condenado a ganar el pan con el sudor de su frente. Eso significa que antes él tenía todo lo que necesitaba sin tener que hacer ningún esfuerzo. Tenía todo servido allí en el Gan Eden. Entonces, disfrutar de Shabbat es preparar todo antes para que en Shabbat esté todo listo y podamos disfrutar nada más que del contacto con Dios y con las delicias de las comidas de Shabbat, que también es un precepto positivo, disfrutar. Durante la semana no es un precepto positivo disfrutar de las delicias de la comida y de los placeres de la bebida y la comida y de las cosas buenas, pero en Shabbat sí es un precepto, porque como está escrito, Bekalata la Shabbat Onek, y llamaste al Shabbat el placer. Entonces, así como ahora nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos para hacer nuestra tarea, si nosotros hacemos ahora la tarea como corresponde, entonces cuando llegue el 7º milenio y empiece Shabbat, vamos a disfrutar de todas esas cosas sin necesidad del sudor de la frente. Estamos en el año 5770, así que faltarían 230 años más o menos. Pero como ustedes saben, el Shabbat no se recibe justo en el último segundo de la hora que se pone el sol, sino que se recibe antes, y más todavía si se puede recibir en el mediodía del día viernes, ya dejar de trabajar y prepararse para empezar a disfrutar de las cosas de Shabbat. Está escrito que el judío que trabaja después del viernes al mediodía ya es el fruto que podía obtener, no va a tener ningún beneficio, más todavía si trabaja en Shabbat. Eso ya es una transgresión completa, pero tampoco dedicarse a las cosas de este mundo, a obtener sustento o alguna otra cosa desde las 12 del mediodía, desde la mitad del día antes de Shabbat, eso tampoco trae ningún beneficio. Entonces significa que nosotros ya pasamos ese mediodía del último milenio del 6º milenio. Entonces tenemos que estar dedicados solo y absolutamente a recibir el Shabbat. Tenemos que dedicar toda nuestra tarea a realizar los trabajos del Shabbat. Más adelante vamos a estudiar lo que significa esto más bien para los Benei Noach, pero en general los Benei Noach no tienen esa obligación. Pero como dijimos, así como dentro de los judíos hay distintos niveles, también dentro de los Benei Noach hay niveles diferentes de elevación espiritual. Podríamos decir distintos niveles de judaísmo dentro del no judío, en que el alma divina que lo alienta dentro de sí tiene está más revelado, y su conexión con Dios es más fuerte. Entonces decíamos, como explica en el libro del Rav Ginsburg, que los Benei Noach, que
que se acercan a Dios y apoyan al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel, no como hay muchos misioneros y evangelistas en estas épocas que apoyan al pueblo de Israel para poder convertirlos a la creencia del cristianismo. Estoy hablando de aquellos no judíos. Shabbat Shalom, Emiliano. Sé que es un esfuerzo, en este momento allá jueves hay que trabajar, hay que hacer tefilá, así que te agradecemos por haber estado aquí con nosotros y también todos los aportes que realizas, así que un abrazo, nos vemos la semana que viene. Y anotate en el Refuah Shlema para decir Teilim. Hay algunas personas de Buenos Aires, de la comunidad, que necesitan Refuah Shlema. Entonces les decía que también es un precepto que a partir del viernes es una costumbre nuestra que cuando saludamos decimos Shabbat Shalom, cuando nos despedimos de alguien ya a partir del miércoles, porque a partir de la segunda mitad de la semana ya estamos preparándonos para la llegada del Shabbat. Entonces decíamos que aquellos gentiles, aquellos Bnei Noach, que en estos momentos finales de la redención trabajan junto con nosotros para preparar el Shabbat y para preparar una morada para Dios, para traer la redención, la palabra de la Torá a todo el mundo. Esas son almas especiales que van a ser parte del mundo por venir y van a elevarse en determinado momento al nivel también del judío. Están los conversos que antes de Shabbat, antes de la redención, ya se convierten al judaísmo, pero eso se refiere, la palabra converso tampoco explica lo que es un ger Amidgayer, significa que en realidad tenía un alma judía dentro suyo, pero estaba investida dentro de un cuerpo gentil. En cambio los gentiles los gentiles que sienten ese apego a las palabras de la Torá y acercarse al pueblo judío para ayudarlos verdaderamente, no como dice Luis. Ahora voy a explicar un poco de qué se trata eso que está diciendo Luis. Entonces vamos a estar juntos en el mundo por venir y vamos a disfrutar todos de la presencia de Dios y las delicias de Shabbat. Mientras tanto, Akadosh Baruj Hu los puso en la posición en que están para que ayuden al pueblo judío trabajando en Shabbat. Está prohibido que el no judío cumpla el Shabbat en forma estricta, por lo menos. En caso de que sientan la necesidad de cumplir el Shabbat, y como les expliqué antes, las reglas del Shabbat son muy complejas y muy extensas, entonces por más que quieran seguramente no van a poder cumplir de acuerdo con la halajá, con lo que es el Shabbat. De todas maneras, si quieren prender velas, si quieren comer pan, vino en general no se acostumbra, el kiddush, porque el vino que se encuentra en los países no es vino kasher, entonces no tiene ningún sentido hacer kiddush con un vino no kasher, pero sí preparar halot, prender las velas de Shabbat, descansar, estudiar Torah. Antes me preguntaban qué libros se pueden estudiar todos los libros de Torah. Incluso es muy bueno no prender la televisión, aunque no está prohibido, pero en general durante toda la semana se pueden no prender la televisión y no ser influenciados por la propaganda en todo sentido que nos trae la cultura occidental anti-Torah y anti-judía. Entonces eso también es bueno. Es bueno reunir a la familia, estudiar juntos, divertirse juntos.
no hay ninguna prohibición de trabajar, pueden hacer su trabajo sin ningún problema, cada uno en la medida que lo necesite, lo mismo que con las reglas del kashrut. El no judío no está obligado a cumplir con las reglas del kashrut, por ejemplo, de leche y carne, o de no comer determinados animales, pero de todas maneras, como hay una prohibición entre los 7 preceptos de no comer miembro de un animal vivo, es importante asegurarse de que no hagan eso. Entonces el Rab recomienda que coman carne kasher y algunos productos que puedan derivar de matanzas no correctas de acuerdo con las normas de los Benei Noach. Es preferible evitarlo, e incluso hasta comer carne kasher. Con la leche no sé si existe ese problema, no creo que haya ningún problema en tomar leche que sea obtenida en forma normal, pero con la carne sí hay un asunto de no comer animales vivos. Entonces hay algunas matanzas que desmembran al animal cuando todavía está vivo, entonces es preferible evitarlo. En caso de que estén seguros que no se hace sufrir al animal y que no fue desmembrado cuando todavía está vivo, entonces se puede comer igual. Y así con todas las leyes que vamos a ir estudiando, y algunas ya estudiamos hasta ahora. Esto con respecto al Shabbat. Hay muchos grupos cristianos que dan fondos no solo para la reconstrucción del templo, sino que le dan fondos a muchos políticos para subir al gobierno, para tener ventajas, y aparentemente ellos no piden nada a cambio, pero el solo hecho de haber dado ese dinero ya constituye un nexo que la persona se siente obligada hacia ellos, y es como una influencia de la idolatría. Entonces nosotros tratamos en general de evitar, y a veces yo le digo a la gente que si yo aceptara el dinero que me ofrecen de los evangelistas y todo tipo de gente que viene para colaborar, pero como yo sé de dónde viene ese dinero, y por supuesto el Rav Ginsburg no acepta tampoco, entonces si yo aceptara todo ese dinero que me ofrecen para aparentemente sin ningún interés, pero como yo sé de dónde viene, yo sería millonario en este momento. Entonces es verdad. Con respecto a los animales, como ya les dije, los animales permitidos para los judíos están escritos en la Torá, pero de todas maneras el no judío puede comer otros animales, como por ejemplo, nosotros no podemos comer pescados o animales de mar que no tengan aletas y escamas. Si nosotros vemos en el mar un animal que tiene aletas y escamas, entonces inmediatamente sabemos que es kasher, y justamente no existe ningún animal que tenga aletas, que tenga escamas y no tenga aletas. En cambio, el no judío puede comer camarones o pulpo de otros animales que no son kasher para nosotros, pero no tiene ningún problema, siempre y cuando, como siempre, asegurándose de que ese animal no haya sido cocinado vivo o cortado. Es muy sano, Alfonso, ser vegetariano, e incluso decía que en el futuro por venir también no se va a comer carne, y cuando a medida que se va refinando con el pasar del tiempo en la era de la redención, también se va a llegar a un nivel espiritual tan elevado que no se va a comer nada, no va a hacer falta comer. El cuerpo va a estar completamente tan refinado que no va a necesitar alimentarse de otras cosas. Pero de todas maneras hay un tema de comer animales
y por eso en la Torá está escrito respecto a los sacrificios que se hacían en el templo, que algunos tenían que ser comidos en parte, otros no todos, algunas partes prohibidas, otras permitidas, pero en la Torá está escrito que sí tenemos que comer carne, y eso sucedió a partir de Noah, justamente después del diluvio. Antes del diluvio la gente era vegetariana, después del diluvio comenzó a comer carne, y tiene que ver un poco con el tema de depurar las chispas de divinidad que cayeron en el mundo. Explicamos varias veces que cuando Dios creó el mundo, primero lo creó con la cualidad del Emet. No es obligatorio comer carne, y menos para la persona que le hace mal o que no siente placer para eso. La gente que sentimos placer de comer carne es una mitzvah, es un precepto positivo comer carne en Shabbat, por ejemplo. No así durante el resto de la semana. Solamente es un precepto positivo comer carne en Shabbat, porque es un placer. Incluso comer carne mejora la mente, la percepción. De todas maneras, la persona que no siente placer, que siente repulsión por la carne, no está obligada a comerla, incluso en Shabbat. Así que no está prohibido ser vegetariano, pero justamente este es parte del servicio a Dios, ir en contra de nuestros instintos animales para ir para trabajar para Dios. Está escrito que dentro de los animales y de los vegetales hay chispas de divinidad, y para que esas chispas de divinidad puedan ser elevadas, o sea, puedan ser rescatadas de este mundo material, el judío las tiene que comer. Entonces, al comer esa carne, se transforma en parte de su cuerpo. Cuando la persona dice una bendición al comer un alimento, está haciendo que esas chispas se eleven y se transformen y se conecten con su origen, con la esencia de Dios, con la luz infinita. Y de la misma manera, cuando nosotros comemos un animal o comemos una planta o un mineral, eso luego pasa a ser parte de nuestro cuerpo, y al cumplir los preceptos, ese animal, esas chispas, incluso esa materia que componía el animal, al ser parte de nuestro cuerpo, está cumpliendo también con los preceptos. Porque incluso hay almas que se encarnan dentro de los minerales, dentro de los animales, de los vegetales, y la forma en que pueden salir de esa encarnación, por un lado está el tema de la reencarnación, que se va reencarnando con el paso del tiempo en distintos niveles cada vez más elevados, de piedra a vegetal, de vegetal a animal y de animal al ser humano. La compleción del trabajo del alma que baja a este mundo es reencarnarse finalmente en ser humano, y a veces tiene que reencarnarse varias veces en ser humano para cumplir con todos los preceptos. Entonces el hecho de comer al animal o a las cosas que nosotros comemos, estamos haciendo que esa alma que está dentro de ese animal acelere el proceso de reencarnación. Entonces, la persona que disfruta con la matanza, con matar animales y comer carne, él tiene que refinarse y reprimirse para que en realidad de lo que él está disfrutando es lo que está disfrutando no es de su placer físico de haber comido un animal y matarlo, sino que está disfrutando de ayudar a un alma a que se eleve dentro de su proceso de depuración y de reencarnación que lleva
a elevarse completamente hasta conectarse con Dios. Y de la misma manera el vegetariano, si él lo hace por problemas de salud o por simplemente porque le disgusta, también hay personas que les disgusta comer cierto tipo de vegetales, hay todo tipo de gustos. Cuando la persona se sobrepone a su alma animal, que le dice, no, yo quiero ser vegetariano y no puedo comer carne porque no me gusta o porque me hace mal, entonces no está obligado a hacerlo, pero por un tema de Hasidut, de Shlihut, como decíamos antes, el Hasid no hace las cosas porque él quiere o porque no quiere, sino que hace lo que tiene que hacer. Hace lo que Akadosh Baruj Hu le ordena. Entonces no come carne por el placer físico, ni deja de comer carne porque le molesta, sino que lo hace para depurar como parte de su trabajo en este mundo. Entonces, si lo hace de esa manera, está haciendo en forma correcta. Cada uno puede decidir. Y ahora, esto no quiere decir que tiene que obligarse a hacer cosas desagradables, porque con el tiempo, si uno se obliga a hacer cosas demasiado desagradables, con el tiempo va a dejar todo. Entonces cada uno tiene que hacer esto en la medida de sus posibilidades. Pero por ejemplo, hay pueblos que comen hormigas vivas o gusanos o todo tipo de cosas raras, que allí sí no hay nada que depurar, simplemente es una depravación de esas personas, de esos pueblos. Las chispas de divinidad que están ocultas dentro de las cosas impuras, eso se depura nada más que al ser enterrados dentro de la tierra, se desintegra, y al desintegrarse forma parte de la tierra nuevamente y se libera esa alma que hay dentro. Pero no se libera a través de que es comido y utilizado para el servicio de la persona misma. Entonces no hay ningún iñán, no hay ningún motivo para comer animales impuros. En todo caso, el que quiere hacerlo puede comer animales puros. Bueno, hay mucho, como ustedes ven, hay mucho que hablar. Hemos tocado nada más que 5 renglones de este libro y hay muchas preguntas. Vamos a tratar de contestar una pregunta más. Josefina tiene razón. Si ya hemos llegado al nivel de humano, quiere decir que hemos llegado lejos. Está escrito que todos los seres humanos derivan de Adam Rishon. Todas son parte del alma, una de Adam Rishon. Unos derivan de su cabeza, otros de su corazón, otros derivan de Shalom Caleb. Ha sido un gusto que estés con nosotros y te esperamos en todas las clases. Un abrazo y que tengas Shabbat Shalom. Te esperamos la semana que viene. Estábamos diciendo que cada uno deriva en forma espiritual de cada una de las partes del cuerpo de Adam Rishon, y como el cuerpo tiene su parte animal, su parte vegetal, su parte mineral y su parte humana, entonces cada uno dentro del nivel donde se encuentra ha pasado por todas esas reencarnaciones hasta llegar a este lugar. Algunas almas vienen directamente de la mente, otras vienen de distintas partes. Es un tema muy extenso que no vamos a profundizar en eso ahora, pero evidentemente como seres humanos hemos llegado a uno de los grados más elevados de la evolución en el sentido de reencarnación. Me habían preguntado, Alma, antes,
Entonces, cuando el ser humano deje de comer primero carne y luego vegetales hasta no comer, ¿qué pasará con esas almas? Todas esas almas ya no estarán, justamente se va a dejar de comer porque ya no va a hacer falta. Ya toda la naturaleza, todo el mundo va a estar refinado y ya no va a haber esas chispas de divinidad. ¿Qué significa que un alma está encarnada dentro de un cuerpo? Que el alma está en exilio dentro de un cuerpo material. Entonces, cuando el cuerpo se transforme en algo espiritual también, entonces ya no va a haber nada en exilio. No solamente el cuerpo, sino que todo el mundo va a ser algo más espiritual. Entonces no va a haber más, ya va a haber terminado todo el trabajo ese. Por eso se va a dejar de comer, no porque el ser humano no lo necesite, sino porque el mundo no lo va a necesitar. Había otra pregunta antes aquí. Con respecto a los misioneros, me preguntaban cómo se hace cuando esos grupos misioneros dan alimentos como me decía, cuando dan alimentos como una contribución. En Israel está lleno de grupos misioneros que van a las casas de gente necesitada y les dan plata para el alquiler de la casa, le dan plata para comida, para educación. Y yo hablé con algunas de ellas y me dicen, no, a mí no me piden nada, simplemente me dicen que me regalan una Biblia, me regalan los evangelios, son gente tan buena. Y bueno, eso es lo que ellos quieren, hacer entrar dentro de la casa judía la influencia del cristianismo, por eso le están dando lo que ellos piden. Graciela Abramo pregunta, ¿por qué los preceptos son casi negativos? No sé a qué preceptos te refieres, si los de Benay Noach o de los del judaísmo. Los preceptos de Benay Noach, es verdad, son 6 preceptos negativos y 1 positivo, pero justamente porque eso hablamos, está escrito en el libro también, y el Rab lo explicó algunas veces. No tenemos mucho tiempo ahora para profundizar, pero en general, si te fijas, por ejemplo, el tema del adulterio, la prohibición del adulterio, es un precepto negativo, pero que es para evitar que todas las cosas buenas que tenga la persona sean estropeadas. La persona, por más que no sea judía, naturalmente tiende a unirse con una mujer. La forma natural de vida es unirse con la mujer para tener hijos, alimentarla, y que sean hijos propios, y querer a ella y que la mujer lo quiera a él. Entonces, el hecho de adulterar, como decíamos antes, adulterar no es simplemente desear la mujer del prójimo, sino que es adulterar en todo, desear también los bienes del prójimo y todas las cosas que hay en el otro, pensando por qué el otro lo tiene y yo no, como si las cosas no fueran determinadas por el Kadosh Baruj Hu como corresponde que sean. Entonces, adulterar, en definitiva, es violar la voluntad de Dios. Es como una idolatría, es pensar que lo que nos toca en suerte a nosotros no es en verdad lo que corresponde, sino que Akadosh Baruj Hu se equivocó, Haz Shalom, y que nosotros sí sabemos que es lo que nos corresponde. Y eso es para evitar un trabajo nuestro que tenemos que hacer de mejorar y de depurarnos para entender que todo lo que nos toca en este mundo está sincronizado y está calculado perfectamente por Akadosh Baruj Hu, y en la medida que nosotros realizamos nuestra tarea, entonces Akadosh Baruj Hu nos da otras posibilidades, otros medios y por supuesto tareas más difíciles de realizar.
Cuando bendecimos un animal antes de ingerirlo, estamos contribuyendo a que descanse su alma por lo de la reencarnación. Descanse, el alma no se cansa. El alma no es un cuerpo que se cansa. Lo que estamos haciendo es que el alma que está secuestrada, como escuchábamos el Nigun Shamil al principio de la clase, ese árabe que fue puesto preso y mira a través de la ventana los bosques y las montañas donde él vivía plácidamente, en libertad, fue tomado como ningún hasidí, justamente porque representa al alma, que cuando baja al cuerpo, ya sea el cuerpo del hombre, sobre todo, que uno le canta a su propia alma, pero también está pensando en esas almas que están investidas dentro de otros seres que no son seres humanos, que están allí adentro y están presas. El alma siempre desea volver, conectarse con Dios en lo alto. Entonces hay dos formas, una que nosotros la liberemos a través de que la incorporamos dentro nuestro y cumplimos con los preceptos. En caso de que comamos, incluso que comamos cosas kasher y no cumplimos con los preceptos o transgredimos, esas chispas no se elevan. Para que se eleven, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no solamente comerlos. Cuando estudiemos la primera parte del Tanya vamos a volver a este asunto de cómo se elevan las chispas a través de comer, pero entonces una de esas formas y otra es a través de la reencarnación. Y la reencarnación se realiza a través de los milenios, y en la última reencarnación, cuando hay Tchiat HaMeitim, que es el proceso ya dentro de la redención, cuando resucitar los muertos quiere decir que ese cuerpo que vivía, que está yaciendo dentro del polvo, es reconstruido, y el alma que vivía dentro en la reencarnación anterior vuelve a entrar ahí adentro, pero ya no en forma de cárcel, sino que ese cuerpo refinado ya no va a ocultarlo ni lo va a aprisionar, sino que va a ser un instrumento para que pueda elevarse mejor todavía. En la medida que nosotros cumplimos los preceptos y refinamos nuestro cuerpo y nuestras vestimentas del alma, estamos cumpliendo eso. Los tzadikim que tienen el cuerpo completamente refinado y son un instrumento del alma, ellos viven en el Gan Eden ahora. Por eso cuando murió Rashbi, en realidad no se dice morir, cuando desapareció de este mundo, los talmidim que estaban al lado de su cuerpo sentían perfume de rosas, sentían el perfume del Gan Eden, porque ese cuerpo no estaban sintiendo el perfume del alma, sino que estaban sintiendo el perfume del cuerpo. Ese cuerpo era parte del Gan Eden del alma de Rabbi Shimon. El cuerpo de Rabbi Shimon estaba tan purificado que era uno con su alma. Entonces, en el futuro por venir, esa alma va a... Alexandre me pide que le defina lo que es el alma. Hemos hablado mucho sobre esto y vamos a seguir hablando porque es todo lo que es el Hasidut. ¿Cuál es el significado del alma? Y lo que significa la personalidad, la mente. El alma es la parte espiritual, es una parte de Dios en lo alto, que Akadosh Baruj Hu lo envía como el Padre envía a su Hijo o envía a su mensajero para investirse dentro del cuerpo y que realice un trabajo material en este mundo. Hay distintos niveles del alma. Hay un alma básica que se llama Nefesh, que es algo común a toda la creación, desde las piedras hasta el ser humano.
Ruach en general se relaciona con el segundo nivel, se relaciona con las plantas. Neshama, que se traduce en general como alma, pero en realidad dentro de este punto de vista Neshama es el tercer nivel del alma, que también está dentro del cuerpo y que es el más elevado, que es lo que nos da la característica de seres de una característica de seres humanos. El ser humano tiene una parte de animal, que es su cuerpo, y que ese aspecto del alma es común al alma del animal, que es llamado justamente alma animal, y tiene ese otro aspecto dentro de este tercer nivel, que es el alma, que tiene que ver con el ser humano, o Medaber. Después hay otros dos niveles dentro de esos 5 niveles, que es Hayá y Ejidá. Como nosotros sabemos que hay Kalelut, hay interinclusión en todas las cosas que existen en este mundo, en realidad estos 5 niveles también están presentes en cada uno y uno de los puntos de la creación, desde el aire, el mineral, vegetal, animal y ser humano. Pero en cada uno está en un nivel diferente de revelación. Los dos niveles de Hayá y Ejidá, que son los 5 niveles, los dos niveles dentro de los 5 niveles superiores se considera que están fuera del cuerpo. Uno es más cercano al cuerpo, que es Hayá, y otro es más alejado, que está en contacto directamente con HaKadosh Baruj Hu. Entonces esto sería como una conexión, una prolongación de HaKadosh Baruj Hu, de la luz infinita de Dios, dentro de este mundo material. Eso sería el alma. Algo espiritual que nosotros no tenemos percepción y solamente le inferimos a través de las aptitudes y de la mente humana. Entonces la personalidad sería la forma exterior de cómo se expresa esta alma, ya sea si está influenciada más por un nivel inferior o está más influenciada por un nivel superior. Y así podemos ver en las distintas personas cuál es el nivel de su alma de acuerdo a cómo es su personalidad, cómo es su conducta, cuáles son sus tendencias y cuál es su forma de expresarse y de conducirse en la vida, cuáles son sus pensamientos. Generalmente en Hasidut nos referimos a uno mismo. Entonces, para uno mismo saber en qué nivel se encuentra, tiene que analizar en forma objetiva, en forma sin culpas y sin miedos y sin vergüenza. Tiene que analizarse a sí mismo, sus pensamientos, cómo son sus sentimientos. En general es más fácil con la ayuda de otra persona. Analizar sus actitudes y sin vergüenza y sin culpas, porque uno es como HaKadosh Baruj Hu lo creó. Uno no decidió ser como es, pero sí puede decidir ser mejor. Entonces, para ser mejor uno tiene que conocerse a sí mismo, y a través de que va refinando esas cualidades, esos pensamientos, las acciones, e incluso va refinando esos niveles subconscientes del alma, a los cuales no tiene acceso directo, pero los puede inferir. Entonces va refinando el cuerpo y va revelando niveles superiores de su alma. Entonces esa sería un poco, en forma muy resumida, lo que sería la personalidad y lo que sería el alma. La personalidad entonces es cómo se expresa el alma dentro del cuerpo, y de acuerdo al refinamiento del cuerpo se expresa más o menos, se transforma en un instrumento, un vehículo más adecuado para expresar lo que es todo el potencial del alma,
y en la práctica eso significa que va a realizar su tarea, la tarea por la cual el alma vino a este mundo, en forma más perfecta o menos perfecta. O sea, va a ser un mensajero o un sheliach más auténtico o más perfecto de acuerdo a cómo vaya refinando. Y como nosotros nacimos todos sin refinar, en un grado de refinamiento muy bajo, entonces nuestro trabajo es justamente conectarnos con las fuentes de sabiduría y que expresan la verdadera voluntad de Dios para eliminar todas esas cosas. Entonces un poco todos esos preceptos negativos de los Benei Noach, que son 6. Acuérdense que los judíos tenemos 365 preceptos negativos que en general abarcan esos 6 y algunos más, pero si ustedes están un poco tristes por sus 6 preceptos, nosotros tenemos 365, aunque por otro lado tenemos 248 preceptos positivos frente a uno. Pero de todas maneras, como les digo, generalmente a las personas que están muy necesitadas y ansiosas de ser judíos, les digo, no se apuren tanto, ustedes no saben lo que es ser judío, no se traten de convertir tan rápido porque después se van a arrepentir y le van a pasar como muchas personas que le aconsejé, por favor no se conviertan porque vi que no estaban preparados y que al poco tiempo dijeron, bueno, pero como no tengo parnasá, tengo que trabajar en sábado. Y entonces yo le dije, entonces no tenías que haberte convertido. Si vos podías cumplir tu misión en la vida tal como Dios te creó y sin tener que transgredir, ¿para qué tenés que convertirte en un judío transgresor? Y incluso si la persona se convierte y durante el primer año no cumple con los preceptos, directamente la conversión no es válida, o sea que no sirvió para nada todo lo que hizo. Entonces, por eso le recomendamos a la gente que piense bien lo que va a hacer y que explote al máximo todas las posibilidades que HaKadosh Baruj Hu le dio, porque eso es lo que él quiere de él, y seguramente en el futuro por venir, entonces va a cumplir con ese deseo de ser judío. Pero el alma que tiene dentro suyo se expresa mejor, tal como Dios lo creó, y hay que ir refinando dentro del nivel que se encuentra y llegar al máximo potencial y luego pasar al siguiente, como todas las cosas en la vida. Entonces me despido, nos queda menos de un minuto de clase. Hoy fue una clase muy intensa, aunque hablamos de muchos temas diferentes, pero yo sé que ustedes están muy ansiosos por conocer muchas cosas y cada uno tiene sus inclinaciones y sus necesidades. Vamos a tratar de ir de a poco, tengan paciencia, que HaKadosh Baruj Hu tiene la respuesta para todo. Lejaim, Shabbat Shalom.